Empezó hace 3 meses. Las manchas oscuras en el agua. Me encuentro en mi casa de campo junto al mar, mi refugio personal que compré hace 3 años. La terraza trasera da al mar, a lo largo de la costa de Outer Banks, en Carolina del Norte. Siempre ha sido uno de mis lugares de vacaciones favoritos, y cuando publiqué mi tercer libro el año pasado, los derechos de autor me permitieron comprar esta pequeña casita. No tengo vecinos. Lo quise así específicamente. Planeaba escribir aquí mi cuarto libro y quería asegurarme de paz y tranquilidad mientras trabajaba en él. Debajo de mi terraza hay un pequeño embarcadero que se adentra en el mar. El sonido del agua golpeando suavemente la madera estimula mi mente creativa como ninguna otra cosa. Estaba sentado en el muelle hace un par de días cuando me di cuenta por primera vez. Las manchas oscuras en el agua eran circulares y tenían 1,5 metros de circunferencia. Conté 4, a unos 6 metros de donde yo estaba, en el extremo del muelle. El sol se estaba poniendo, con franjas de nubes en blanco coloreadas por cicatrices de un naranja suave y brillante. El agua captaba la luz y la hacía centellar, un titilar de estrellas sobre la suave superficie, excepto por 2 círculos negros. Esas manchas parecían absorber la luz, succionándola hacia sí. Era curioso, y especulé con la posibilidad de que el agua fuera más profunda en esos puntos. Sorbí mi vaso de agua en el extremo del muelle, el hielo tintineando contra el borde como campanas apagadas. No sabía qué pensar de mi descubrimiento. En lugar de seguir dándole vueltas, entré en casa, decidido a terminar otra página de mi libro antes de irme a la cama. Afuera, el agua se llenó con otras 2 manchas oscuras. Al día siguiente, el cielo se llenó de furiosas nubes de tormenta y me senté junto al gran ventanal a teclear mientras la lluvia caía sobre el océano. A la mayoría de la gente no le gustan los días lluviosos, pero como escritor creo que son los más productivos. La atmósfera acogedora, el goteo constante de la lluvia, los truenos, todo eso enciende mi creatividad y las palabras brotan como el agua de las nubes. Estaba mirando la sola, dando vueltas a la siguiente escena de mi libro y pensando, cuando volví a ver 2 círculos oscuros. Uno de ellos estaba justo al final del muelle. Otros 5 se extendían a su alrededor. Golpeé ociosamente el escritorio con el dedo, observándolos. Se habían movido desde allá. Descarté mi teoría del cambio de profundidad y me pregunté si sería un banco de peces. Eso no explicaba la forma en que absorbían la luz, pero yo no era un experto en el océano y sus múltiples mecanismos. Me levanté, permitiéndome un breve descanso de mi trabajo, y me dirigí a la puerta. La abrí, con el pestillo protegiéndome de la lluvia, y respiré el aire húmedo. El aire era fresco, olía a lluvia nueva y a sal marina. Respiré y me estremecí. El viento me trajo de repente un nuevo olor, algo asqueroso y punzante que me quemaba la nariz con su repulsivo aroma. Me cubrí la cara con una mano, intentando que no me dieran arcadas. Era penetrante, casi como el vinagre, y sentí que me lloraban los ojos. Cerré la puerta con portazo y volví a entrar. Me dirigí a mi escritorio y me senté, limpiándome los restos de olor de la nariz. Miré hacia el agua. Las manchas oscuras de agua se habían acercado a la casa. Aquella noche no pude dormir. Me había despertado apenas 1 hora después de acostarme y no conseguía que mi mente volviera a sumirse en un dulce sueño. Fui a mi terraza trasera. Me quedé en la oscuridad, dando el agua, dejando que el repetitivo chapoteo de las horas pisara mi mente. Era algo que ya había hecho antes. No podía dormir y mi mente seguía huyendo de ideas y preocupaciones. El viento me revolvía el pelo por la cara. Una brisa cálida, llena de aromas marinos. La luna derramaba su luz blanca sobre el agua,
iluminaba los pequeños picos de las olas. Las escuché chocar contra el muelle y respiré la atmósfera. Y entonces oí un zumbido. Al principio pensé que era el viento, pero al aguzar el oído me di cuenta de que procedía del agua. Era suave, pero había una melodía definida en el bajo aumento de voces profundas. Sí parecía un cántico. Mis ojos se posaron sobre las oscuras manchas de agua. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaban ahí por la noche, pero cuando miré, pude ver la luz de la luna alrededor del borde de su turbio perímetro. Ninguna luz llenaba el centro, sino que permanecía tan negro como los rincones más profundos del espacio. Y el zumbido procedía sin duda de las manchas de ébano del agua quieta. Había algo del ominoso sonido que me helaba hasta los huesos, una lenta y triste melodía que el viento arrastraba con inquietante propósito. Se me erizó el vello de la nuca y me incliné sobre la barandilla para ver mejor. Los círculos estaban cerca del borde de madera de mi casa, donde el agua se unía a un muro justo debajo de mi cubierta. El muelle se extendía desde ese muro, descansando sobre la superficie del sonido como una alfombra roja. Bajé los escalones de mi porche y caminé por debajo de la cubierta hasta el embarcadero. Mis pies descalzos se deslizaron por la madera y el zumbido se hizo más intenso. Miré a mi derecha y vi que algunos de los círculos se movían lentamente de un lado a otro, como si los arrastrara la marea. ¿Qué demonios?, pensé, mirando fijamente hacia afuera. Y fue entonces cuando algo agitó la superficie del agua. Llegó con un chapoteo repentino y un trozo de espuma blanca. En el centro de cada uno de los círculos, algo emergió durante una fracción de segundo. Fue tan repentino y la oscuridad tan profunda que no pude ver lo que era. Me dio un susto de muerte. Todo había sucedido a la perfección y en sincronía. En el mismo momento, todos habían reflejado exactamente la misma acción. No sabía lo que significaba. No sabía si se trataba de animales o de la naturaleza. Pero que sí sabía era que de repente me sentía muy incómodo. Volví corriendo a la cubierta, los oídos llenos del extraño y triste zumbido. Cuando estaba a punto de volver a entrar, el horrible hedor me golpeó de nuevo. Me entraron arcadas cuando el viento lo arrastró hasta mi garganta y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Tomé la puerta y tiré de ella para abrirla, desesperado por alejarme del horrible olor. Entré a duras penas y cerré la puerta de un portazo. Me apoyé en ella, respirando con dificultad. Y entonces oí como algo pesado se estrellaba contra el muelle. Fue un torrente de agua y peso, una exclamación en la noche. Abrí los ojos de par en par y me di la vuelta para mirar por la puerta corredera de cristal. A la luz de la luna vi el origen de los círculos oscuros. Nacía de una enorme caracola, cuyas paredes en espiral eran tan oscuras que la noche brillaba a su alrededor. De la abertura salía una larga espiral de carne rosada, brillante por el agua que goteaba. Era gruesa y sangrante como una lengua infectada, y al final de sus 60 centímetros de longitud se encontraba el torso de una persona. Le crecía un músculo palpitante y tembloroso y tenía la cara hinchada y llena de agua. Sus ojos eran negros y una sonrisa le rasgaba la cara como un corte profundo en su rostro sin nariz. Y tarareaba. Las notas flotaban en el aire nocturno y me llenaban de un pavor paralizante. Era una canción de muerte, el preludio de una carnicería. Se arrastró por el muelle hacia mi casa sobre largas losas de carne retorcidas sin dedos. Chocaban húmedamente contra la madera mientras arrastraba tras de sí su enorme caparazón, cuyo sonido chillaba en mis oídos. Incluso desde detrás de la puerta podía oler a la criatura. Era la misma peste horrible que había olido antes. Mientras observaba horrorizado, otra salió del agua, zumbando y sonriendo, izando su gigantesco caparazón como si fuera el casco de un barco. El agua se derramó sobre el muelle en grandes olas mientras seguía el primero. El zumbido continuó,
aumentando de volumen, y de repente sentí el impulso de quedarme de pie y escuchar las notas en el estómago, pero sentí un impulso inexplicable de esperar a que las criaturas llegaran hasta mí. De repente, el horror de la situación se abatió sobre mí como una ola en marea alta. Salí de mi trance y me tapé los oídos con las manos. No podía dejar que me atraparan. Tenía que escapar. Si me alcanzaban, sabía que no seguiría con vida por la mañana. No sabía qué eran esas cosas, qué querían, pero el terror se me subió a la garganta como la bilis. Tomé las llaves del auto mientras otro más subía por la barrera que hay debajo mi casa. Lo oí caer sobre la franja de arena bajo mi terraza y supe que no me quedaba mucho tiempo. Prácticamente abrí la puerta principal de una patada y corrí hacia el coche. Metí la llave en la cerradura y giré la puerta para abrirla de golpe. Oí un ruido seco dentro y me di cuenta de que el primero acababa de entrar. La idea de que el monstruo entrara en mi casa me hizo sentir una descarga de adrenalina. Me metí en el auto y lo arranqué y metí marcha atrás. Encendí los faros y el corazón me retumbó en el pecho. Uno de ellos estaba en la puerta abierta, con los brazos en forma de gusano deslizándose por el marco. Me sonreía con un profundo zumbido que resonaba hacia mí. Por una fracción de segundo, estuve a punto de retroceder hasta la entrada, pero la adrenalina fresca fue suficiente para imponer la razón en mi confusa mente. Aceleré el motor y marché hacia la ciudad. Hasta el día de hoy, no tenía ni idea de lo que eran esas cosas. Conté mi experiencia a la policía y a los guardas locales, pero nadie me creyó. Para ellos, no soy nada más que un nuevo residente, desacostumbrado a los caminos del océano. Puse la casa en venta y no he vuelto a ella desde entonces. No tengo el valor. Intenté hablar con los pescadores locales sobre los círculos oscuros en el agua, pero me cortaron en cuanto los mencioné. Me dijeron que no debía hablar de esas cosas y me callaron con un rápido gesto de la mano. Tienen una mirada que me asusta, pero también me dicen que no estoy demente. No sé lo que he presenciado, qué eran esas criaturas o qué querían. Solo de pensarlo me aterrorizo. Aunque sé una cosa, nunca volveré a acercarme al océano. Algo me dice que oiría zumbidos. Algo me dice que esas criaturas volverían para atrapar al que se les escapó. Acaban de escuchar Círculos Negros en el Océano, un archivo compartido por Elias Whiteroad. Otra buena historia del señor Whiteroad, que por cierto tendrá una película adaptada en su historia del tercer padre. Ya tienen reparto y todo. Sobre la historia es relativamente simple, pero es un buen horror acuático donde claramente los pescadores saben más de lo que dicen y la amenaza de estos moluscos está muy lejos de estar resuelta. No olviden dar like si les gusta este relato y que no se habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de desde la estación. Les deseamos unas buenas noches.